Shalom, que el Señor te bendiga. Tenemos otro estudio más, una perlita más de la Escritura en esta tarde de invierno aquí en Italia. Y hoy un pasaje a veces muy mencionado, ¿no? Interesante sobre David. Voy a comenzar en la Biblia que más usan en Latinoamérica, que es la Biblia Reina Valera 1960. En el Salmo 19, un pasaje muy interesante, verso 12 en adelante, dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh eterno roca mía y redentor mío. Estamos hablando del pecado. Hay muchas veces he escuchado decir que, haciendo una paráfrasis de esta escritura, diciendo aquello que David daba a entender: líbrame de los pecados que me son ocultos. En la Biblia hebrea, en la traducción de la Biblia hebrea, comenzando el verso 10, vamos a ir al 13. El temor al Eterno, cuando es puro, perdura para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, y más dulce que la miel y las gotas del panal. También tu servidor se cuida en ellos. Guárdalos en la gran recompensa. ¿Quién pudiese advertir los errores de los que me están ocultos? Límpiame. También de los perversos libera a tu servidor, que no me dominen, y entonces me perfecciones y me purifique en las graves ofensas. Bueno, me detengo aquí. Es interesante porque podemos ver diversas versiones. En definitiva, está hablando, aquello también habla mucho del Salmo 119, de deleitarse en la palabra de Dios, deleitarse en la Torá, deleitarse en los preceptos, en los mandamientos del Señor. Y quería relacionar esto hoy, que aquí nos dice: también tu servidor se cuida en guardarlos. Y quería compartir algo que de pronto se conoce muy poco, ¿no? En el Sidur, que es la recitación de los rezos del pueblo hebreo, hay una reflexión muy interesante que quiero compartir y que es muy bueno que nosotros podamos verlo. Dice así: concédeme. Es muy linda la oración, porque la recomiendo sinceramente para aquellos que aman pensar cómo oraban aquellos hombres de Dios. Concédeme mi porción en tu Torá, acostúmbrame a los preceptos y no me dejes acostumbrar a las transgresiones. No me hagas llegar al pecado, a las pruebas ni al menosprecio, que la inclinación del bien domine en mí y no domine en mí la inclinación del mal. Qué interesante, ¿no? Es muy como si fuera seguramente una concordancia con este salmo. Dice más adelante: líbrame de la inclinación, líbrame de la inclinación del mal y de enfermedades malignas, que no me confundan en mis malos sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Que, a ver, en esta oración antes de dormir, lo interesante, esta oración que realmente la recomiendo, es hermosa: concédeme mi porción en tu Torá, concédeme la porción de tu palabra, acostúmbrame a los preceptos y no me dejes acostumbrar a las transgresiones. Y aquí quería llegar hoy en este tema. Muchas veces, aquellos que hemos vivido en países donde la corrupción es cotidiana, lamentablemente se acostumbran a no discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, voy a contar algunas experiencias. En una oportunidad, en realidad me ha pasado en varias oportunidades.
encontrarme de que un hermano dice de pronto voy a hacer una reunión evangélica, una reunión de fe, y se cuelga de la luz, se engancha a la luz y no apaga la luz. O de pronto alguien que me ha dicho, Dios me regaló este terreno y aquí voy a edificar la iglesia, y aunque parezca mentira, esto ha sucedido realmente, y resulta que ese terreno se metieron por la fuerza y tomaron ese terreno y ahí edificaron la iglesia. A ver, lamentablemente la corrupción es un tema no solamente de los políticos, sino de todo el área universal de las personas. Y entonces llega un momento que a veces es como que la gente se acostumbra tanto a la corrupción que no alcanza a discernir entre la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y esto es grave. Ahora, parece, sembra, se diría en italiano, sembra che non è normale, ma lamentablemente es más normal de lo que nos imaginamos. Y precisamente David en este salmo dice, Señor, déjame deleitarme en tus preceptos, déjame deleitarme en tus mandamientos, pero también no me dejes caer en errores. También no me dejes caer en errores que pueden llevarme a pecar. Por eso, hermano querido, en esta hora como siervo de Dios, en esta hora puedo decirte, como dice esta oración hermosa, aquí en el Sidur, en el libro de oración hebreo, y que concuerda 100% con aquello que nos dice la Biblia, que nos dice el salmista David. Concédeme mi porción en tu Torá, acostúmbrame a los preceptos y no me deje acostumbrar a las transgresiones. Por eso hablaba de los lugares donde es tanta la corrupción que a veces las personas no alcanzan a discernir y se acostumbran a transgredir. Como dice la versión quizás más evangélica que se usa, que es la versión 1960 de Reina Valera, dice, muéstrame los pecados que me son ocultos. En realidad, a veces están ocultos por nuestra propia ignorancia y por habernos habituado a pecar. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Primero y principal debemos saber el significado de pecar. La palabra pecar, lo vemos, Primera de Juan está muy claro, lo explica montones de veces, y toda la Biblia, es transgredir los mandamientos de Dios. Es transgredir los mandamientos de Dios. Es errar el blanco. Por eso la Torá significa instrucción para nuestras vidas. Pero es muy interesante esta oración que va de acuerdo a lo que dice el Salmo 19. Señor, no me dejes acostumbrar a las transgresiones, no me hagas llegar al pecado. Porque obviamente cuando alguien está habituado en un país, en una nación, en un barrio, en una ciudad, a que es normal sobornar a un policía, es normal sobornar a un político, cuando una sociedad se acostumbra a esto, a veces es como que se pierde el hilo de lo que realmente es pecado. Por eso la Biblia nos enseña, no me dejes caer en estas cosas, muéstrame, porque quizás lo hago por error o porque todos lo hacen, pero está mal delante de Dios, y por eso y por estas cosas se podan, se cortan muchas bendiciones, y por estas cosas no llegan las bendiciones sobre nuestra vida. Y dice, no me hagas llegar al pecado. Obvio, una vez que uno se acostumbra a transgredir, a un paso del pecado, y después obviamente el pecado es la puerta de muchas cosas negativas para nuestra vida. Y después otro tema interesante. Nuestra naturaleza humana tenemos dos inclinaciones. Tenemos la inclinación del bien y la inclinación del mal. Oro a Dios en mi corazón que te empieces a habituar, a acostumbrar a escuchar la inclinación del bien, aquella que Dios nos puso, y no esa inclinación del mal que está siempre dentro nuestro, dando vuelta y queriendo justificar nuestros pecados y queriéndonos llevar, consciente o inconscientemente, a las faltas. Como estos pequeños ejemplos que di, que en muchos lugares es normal, mas no debería ser así. Por eso, que el Señor nos ayude a no acostumbrarnos a transgredir los mandamientos del Señor, sino por el contrario, que la inclinación del mal que está en nuestro corazón pueda ser sometida
a la inclinación del bien, aquella que el Señor nos dio y que nos da la autoridad con el poder de su Espíritu Santo, si nosotros dejamos que actúe en nuestra vida. Depende de nosotros que la inclinación del bien permanezca. No le podemos echar la culpa al diablo, no le podemos echar la culpa al pastor, al vecino, al rabino, no le podemos echar la culpa a nadie. Somos nosotros el primer enemigo de nosotros mismos. Pablo a Timoteo le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, que comienza por nosotros. Cuídate de ti mismo, varón, cuídate de ti mismo, mujer, y si quieres ver días buenos, como dice la Biblia, y si quieres ver bendiciones que nuestra vida pueda ser, pueda habituarse, pueda acostumbrarse a obedecer los mandamientos del Señor. Que pueda acostumbrarse a que la inclinación del bien gobierne sobre la inclinación del mal. Entonces podremos recitar este Salmo 19 con gozo, con júbilo, y decir, Señor, tú eres quien me rescata de la profundidad y haces que pueda yo no errar el blanco, sino obedecer a tu mandamiento y deleitarme en tu palabra. Que el Señor nos ayude y aprendamos a deleitarnos en su palabra, en la obediencia y no en las transgresiones, y no en, muchas veces, justificarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Shalom Ubrahit de aquí de Italia, y te recomiendo, medita en este Salmo 19, y medita en tu corazón, porque quizá la sociedad corre para un lado y estamos todos en esa onda, ¿no? Que el Señor nos ayude a no entrar en esa onda de la sociedad donde es normal transgredir, donde es normal robar, donde es normal tomar un terreno, donde es normal tomar posesiones, colgarse la luz, donde es normal justificarse porque yo no tengo dinero, puedo hacerlo. No, no es normal. Si quieres que Dios te bendiga, guarda y obedece su mandamiento. Así dice el Señor. Que el Señor nos ayude. Shalom Ubraja, paz y bendición. Quien te saluda, este humilde ministro del Señor, Néstor Bronelli.